Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Este lunes 20 de enero, Donald Trump juró su cargo como 47º presidente de los Estados Unidos. Lo hizo en una ceremonia que señaló el inicio de un segundo mandato que se promete muy movido. La investidura, realizada en el interior del Capitolio, debido a las bajas temperaturas que registra Washington desde hace días, fue un evento cargado de simbolismo y vino acompañada de un discurso en el que Trump esbozó el rumbo que tomará su gobierno en los próximos 4 años. El presidente hizo énfasis en la necesidad de devolver a Estados Unidos a la prosperidad y el poderío económico que, según él, ha perdido en los últimos años. Criticó duramente lo que describió como políticas destructivas del gobierno anterior. Prometió también una era dorada, esto es textual, para Estados Unidos, y entre sus prioridades destacó la política comercial y la imposición de aranceles como herramientas para alcanzar estos objetivos. Posteriormente, firmó una serie de órdenes ejecutivas desde el escenario del Capital One Arena y más tarde desde el despacho oval de la Casa Blanca, con la intención de revertir cuanto antes muchas de las políticas de su predecesor, de Joe Biden, que asistió a la ceremonia de investidura tal y como marca la tradición, una tradición que, por cierto, Trump no cumplió en el año 2021. Entre estas órdenes, la más comentada fue la relacionada con los aranceles. Los más temidos eran los que afectan a México y a Canadá, que ella anunció hace 2 meses y que comenté en su momento aquí en La Contracrónica. El presidente, recordemos, prometió imponer unos aranceles del 25% a las importaciones desde estos 2 países. Y tras nombrar una comisión para que estudie si son adecuados o no, pretende cumplir con la promesa. De ser así, entrarán en vigor estos aranceles el próximo 1 de febrero, es decir, dentro de apenas 10 días. Justificó la medida para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Se creará también un servicio de recaudación externa para gestionar estos aranceles y así maximizar los ingresos para el Tesoro estadounidense a costa de las importaciones. La imposición de estos aranceles ha generado preocupación tanto a nivel interno como internacional. En Estados Unidos se teme que estos gravámenes pueden aumentar los precios de los productos de consumo. Eso inevitablemente afectará a los consumidores y posiblemente incremente la inflación. Los gobiernos de México y Canadá han expresado su inquietud. El peso mexicano se ha depreciado en el acto, lo cual no es extraño, ya que México es un importante proveedor de automóviles para el mercado estadounidense y su economía en general es muy dependiente del comercio transfronterizo. Además de los aranceles, Trump firmó una orden ejecutiva que declara la emergencia nacional en la frontera con México, algo que permite el despliegue de tropas para reforzar la seguridad fronteriza. También revocó las medidas de diversidad, equidad e inclusión, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y cambió el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América. Las reacciones han sido variadas. Los partidarios de Trump ven en estos movimientos algo así como unos pasos necesarios para poner a Estados Unidos primero y proteger a sus industrias y a sus trabajadores. Los críticos argumentan que el endurecimiento de la política arancelaria podría perjudicar más a los ciudadanos estadounidenses que a los países castigados por los propios aranceles. Ven también un riesgo un riesgo muy alto de que se desate una guerra comercial, que podría desestabilizar la economía, no solo la estadounidense, sino la de todo el mundo. Donald Trump juró el lunes su cargo para un segundo mandato. Creo que esto lo vimos todos, lo dieron por televisión en directo, yo lo estuve viendo y me pilló, además lo vi a la misma hora porque me pilló en aquella zona horaria, que he pasado unos días de vacaciones, pocos la verdad, deberían haber sido más porque se estaba muy bien allí. Estuve en Santo Domingo, que hacía un tiempo estupendo, y nada, pues el día de lunes concretamente, pues me fui a la televisión del hotel donde lo estaban pasando en riguroso directo y pude ver toda la que se había armado. La verdad es que no les envidié porque estaban muertos de frío en Washington y yo estaba a 30 grados en Santo Domingo, más feliz que un San Luis. En fin, como os digo, lo hizo en el interior del Capitolio porque fuera hacía un frío de 1000 demonios. Cuando salían de la Casa Blanca, esto es lo que pude ver, salían Biden en el vehículo oficial, Biden y Trump de la Casa Blanca, entiendo yo que se habrían reunido antes, quizá desayunaron, pues se podía ver que los jardines de la Casa Blanca estaban
nevados. Ya me temí lo peor. Luego ya me enteré, pues unos minutos después, que se iba a organizar todo dentro del Capitolio, en la rotonda del Capitolio. La verdad es que esto no es único, a pesar de que muchos pensaron el otro día que esto era algo que no había sucedido nunca. Sí, sucedió. Sucedió lo mismo hace 40 años y por las mismas razones, en el mes de enero de 1985, coincidiendo también con un segundo mandato, en este caso el de Ronald Reagan, cuando juró su cargo, vamos, por segunda vez. Es mucha gente la que asiste en persona a estas tomas de posesión, inauguraciones, las llaman allí, si queremos hacer una traducción calcada, aunque inauguración en castellano significa otra cosa distinta, y en fin, estar a 5 o a 10 grados bajo cero durante varias horas, pues era sinónimo de que muchos de ellos, algunos ya de cierta edad, pues iban a agarrar una neumonía. Así que hicieron bien, con bastante tino, trasladaron toda la ceremonia al interior. Quizá no es tan espectacular como cuando cuando se ve en el muro este del Capitolio, pero no quedaba más remedio. Las tomas de posesión, estas inauguraciones, si queremos seguir insistiendo en traducir inauguration por inauguración, que no es así, pero todos nos entendemos, estas inauguraciones de los presidentes de Estados Unidos, de los mandatos, siempre levantan mucha atención mediática. Es que no es extraño que lo estuviesen dando en directo en prácticamente todo el mundo. Pero en este caso era especialmente esperada. A ver, yo por mi oficio de periodista, pues creo que he visto las inauguraciones de todos los presidentes de Estados Unidos desde George Bush, desde la primera que hizo allá por el año 2001, porque las daban aquí en el canal 24 horas o cuando existía aquello de la CNN en español, cuando existía la CNN Plus, se llamaba CNN en español, sigue existiendo en América, pues sí que la veía y desde entonces pues las he visto todas, pero no eran tan... realmente no levantaba demasiada expectación. La segunda de Bush o la segunda de Obama, ni siquiera levantó tanta expectación la primera toma de posesión de Donald Trump. No sé si la recordáis, hubo algo más, porque claro, el hecho de que llegase fue un tanto inesperado, pero bueno, siempre hay mucha atención mediática. Estaban todos cruzando los dedos a ver qué pasaba, a ver qué decían. Trump lleva 2 meses desde el mismo día, vamos, que ganó las elecciones, prometiendo cosas y querían saber exactamente de qué humor estaba. Lo cierto es que no ha defraudado, esa es la verdad. Las primeras 48 horas en la Casa Blanca han sido muy movidas, algo que tampoco debería extrañarnos. A lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre, aquí en la Contracrónica, pues hemos ido viendo lo que podría suceder, ido haciendo un análisis, lo más, como siempre, sosegado posible, de lo que podríamos esperar de este segundo y último mandato de Donald Trump. Y bueno, la verdad es que no es porque yo sea adivino, que no lo soy, pero conociendo ya como conozco y como conocemos al personaje, pues que haya entrado con tanta fuerza como un toro, a mí no me ha resultado extraño. Trump es un maestro del espectáculo, consumado además, y sabía que sus seguidores y que el mundo entero, dicho de manera general, esperaban eso mismo, esperaban espectáculo. Tiene además solo 4 años por delante, esta vez no podrá ser reelegido, todo lo que tenga que hacer lo tendrá que hacer de aquí a enero del año 2029, que es cuando le sucederá que le toque suceder, ya sea republicano o demócrata. Él no podrá volver a presentarse porque la Constitución de los Estados Unidos no permite, una de las enmiendas, no permite que sean, una de las últimas por cierto, no permite que sean más de 2 mandatos. Pueden ser seguidos o no, pero ningún presidente puede gobernar más de 2 mandatos, es decir, más de 8 años. Esta es la razón por la cual este mandato es un mandato que seguramente Trump quiera fijar como el legado. Lo que el anterior le quedaban, o él pensaba que le quedaban 8 años seguidos por delante, no ha sido así, pero bueno, va a terminar gobernando 8 años. Lleva 2 meses y medio, por lo tanto, prometiendo mucho, prometiendo alterar el status quo en Washington y en todo el mundo. El cómo lo hará y dónde llegará, o a dónde llegará, mejor dicho, sigue siendo en buena medida una incógnita. No tenemos ni idea. Un misterio. Aunque si es un misterio es por razones diferentes a las de hace 8 años. En 2017, recordemos, vamos a hacer algo de historia y de hemeroteca, Trump ganó, pero lo hizo por un margen estrecho. Casi diría yo que por accidente. De hecho, en voto popular, Trump perdió las elecciones, recordémoslo, pero consiguió imponerse en el colegio electoral y eso es lo que le permitió convertirse en presidente de Estados Unidos. Recordad que en Estados Unidos el presidente no le elige directamente el pueblo, los votantes, le elige el colegio electoral. Por lo tanto, su victoria era completamente justa. Heredó además, un presidente no tiene poder absoluto,
Es una democracia, los Estados Unidos es de hecho el modelo de democracia que se utiliza para medir todas las demás y ninguna de las instituciones, ninguno de los poderes disponen de un poder omnímodo. El presidente tiene mucho poder, pero también lo tienen las cámaras y por supuesto lo tiene el poder judicial. En el caso del presidente siempre mira de reojo cómo están las dos cámaras, es decir, el Congreso, la suma de la Cámara de Representantes más el Senado. En 2017, Trump heredó una mayoría republicana en el Congreso que tenía una agenda muy elaborada sobre impuestos, atención médica, jueces, unas cuantas cosas más. Las principales victorias políticas de su primer mandato, las de Trump, el primer mandato de Trump, que fueron la reforma tributaria y el desarrollo energético, eran prioridades tradicionales del Partido Republicano. Desde siempre. Tuvo menos éxito en otras prioridades que podríamos llamarlas más personales, como el caso de los aranceles. El Partido Republicano no siempre ha sido arancelista y dentro del propio Partido Republicano hay grandes enemigos de los aranceles. Y luego, por otro lado, y eso tuvo algunos problemas, el otro es el control de la inmigración. Ambas cosas, Trump le dedicó durante esos 4 años mucho tiempo, le dedicó muchas ganas, pero el Congreso, esa dicha sea la verdad, no estaba por la labor de ayudar. Luego además el Congreso tiene otro problema añadido, y es que no se renueva de golpe. Hay unas elecciones a medio mandato, es decir, si estamos en 2025 recién estrenado, pues 2026, el año que viene, en noviembre, habrá elecciones de medio mandato en el que algunos gobernadores y sobre todo parte del Senado y parte de la Cámara de Representantes se renovarán parcialmente. Esto implica que podría perder el control que tiene ahora mismo de la Cámara de Representantes, que tampoco es que sea un control absoluto. Bien, esta vez, año 2025, Trump llega al despacho Oval después de una victoria muy distinta. No ha sido por accidente, no ha sido algo estrecho, es una victoria rotunda que en gran medida ha sido cosa suya. La mayoría republicana en el Congreso le es, a diferencia de entonces, que le miraban de reojo, hoy le es esencialmente leal. En esto además hay un detalle importante. En torno a 2/3 de los diputados, de los representantes de la Cámara, han sido elegidos en los últimos 8 años. Es decir, ya tienen a Trump como una figura prominente dentro del partido y dentro de la propia política estadounidense. En el año 2017 no era así. Les parecía a muchos de ellos una especie de personaje extraño, un tanto rocambolesco que se había colado en la política estadounidense y había conseguido por una carambola ganar las elecciones. Así es como le veían muchos de ellos. Y que gobernaría un mandato y después pues saldría y no se volvería a saber de él. No ha sido así. Hoy lo que tenemos es un partido republicano muy trampizado. Este detalle puede parecer una tontería, pero cambia bastante las cosas con respecto a cómo estaban hace solo 8 años, a cómo estaban cuando llegó él en enero de 2017. Hoy, la mayor parte de los representantes republicanos están en gran medida alineados con los objetivos políticos de Trump. En resumidas cuentas, por decirlo rápido, el Congreso no tiene una agenda propia como tenía en 2017. O mejor dicho, la tiene, pero está mucho más cerca de lo que Trump quiere y propuso en campaña. Hace 8 años, Trump se enfrentó a unos demócratas que estaban envalentonados y a la vez dolidos por la derrota de Hillary Clinton. La victoria de Clinton en aquel momento la daban por segura. Y se habían juramentado, ya desde enero de 2017, a oponerse a Trump por activa y por pasiva. En todo, absolutamente lo que hiciese, se iban a oponer a él, cosa que hicieron, por supuesto, cuando no directamente de destituirle en cuanto se les presentase la ocasión. Bien, Trump, recordemos, tuvo 2 procesos de impeachment en su primer mandato. Le pusieron uno en 2019, que no prosperó, y otro más, y no prosperó porque controlaban el Senado los republicanos, le quedaba 1 año de mandato, año y pico a Trump, y el otro en 2021, cuando ya su mandato había terminado y no había nadie a quien destituir. Ya le habían destituido las urnas. Esta vez no tenemos tampoco ninguna trama rusa como sucedió entonces. Vamos de nuevo a hacer memoria. 2017, esto era uno de los grandes temas de actualidad. 2017 y 2018, la actualidad política estadounidense la consumió en gran medida el tema de la trama rusa. De cómo habían los rusos interferido en las elecciones para que Hillary Clinton, muy odiada por Putin, perdiese las elecciones, por resumirlo mucho. Bien, esta vez no tenemos nada de eso. Su victoria, podemos decir, ha sido incontestable. No ha habido
No ha habido nada que la ensombrezca, como fue el caso de la trama rusa, que muchos acusaron a Trump de haber ganado poco menos que robando aquellas elecciones gracias a esta colaboración, este empujoncito que le dio Vladimir Putin desde Moscú. No tenemos esto, no hay nada parecido a una trama rusa, ni una sombra que le complique el próximo año con respecto a las elecciones. Luego, en cuanto a la prensa, que tiene su importancia, evidentemente, la última vez, a partir de 2017, se volcó por completo en la resistencia, podríamos llamarlo así. Lo que iban a demostrar ellos que Trump estaba equivocado y que era un peligro para la democracia. Recordad aquellas portadas de revista que le hicieron, poco menos que iba a hacer estallar la Tercera Guerra Mundial. No, esto no me invento nada, vamos, lo tenemos en las historias que se publicaban en aquel entonces. Pero esta misma prensa ha dañado tanto su credibilidad que Trump puede darse el lujo de ignorar la mayor parte de sus críticas y de trabajar la comunicación personal y presidencial, por supuesto, exclusivamente a través de sus redes sociales. El presidente inicia así, de este modo, un segundo mandato con un índice de aprobación personal que se corresponde a grandes rasgos con el porcentaje de estadounidenses que le votaron, en torno al 50%, y un capital político a estrenar. Vamos, que ha podido hacer un borrón y cuenta nueva con respecto a todos los problemas que había arrastrado, especialmente durante el mandato de Biden. Su jefa de gabinete, su nueva jefa de gabinete, una mujer que se la ve con mucho carácter llamada Susie Wiles, parece que ha puesto orden en la transición. Los últimos 2 meses y medio, esa transición ya está concluida, y en el nuevo equipo que va a merodear y andar por dentro de la Casa Blanca. Vamos, nada que ver en este aspecto con los primeros 6 meses de Trump en 2017, que fueron, recordémoslo, aquello fue un caos diario de filtraciones a los medios y de órdenes improvisadas. Todo esto significa que Trump tiene margen de maniobra político, aunque, eso sí, tiene un margen de maniobra necesariamente limitado, mucho más del que se podría haber esperado hace un año. Recordemos, a principios del año 2024, hace justo un año, empezaban las primarias, aquellos caucus de Iowa, que se presentaba Trump, pero muchísimos candidatos más a las primarias republicanas, algunos como Nikki Haley con posibilidades de sacar la nominación, otros no tanto, algunos que han terminado integrando ahora el gobierno de Trump, como es el caso de Vivek Ramaswamy, que está con Elon Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Pero estamos hoy a 23 de enero. El 23 de enero de 2024 realmente eran pocos los que podían dar 100% por seguro que fuese a conseguir la nominación y a ser elegido presidente en el mes de noviembre. Y que en el caso de que eso sucediese, iba a tener poquito margen de maniobra. Pues no, tiene y es amplio, pero como os digo, no es ilimitado. Su victoria fue sólida, ya lo he dicho antes, rotunda, pero no fue una victoria aplastante, es decir, no es que obtuviese el 65 o el 70% de los votos. A la mitad del país, Trump no le gusta, le sigue desagradando como presidente. Y la mayoría republicana en la Cámara de Representantes es tan justísima, son 218 representantes republicanos frente a 215 demócratas, que basta con que 3 diputados cambien de parecer, y en ese momento los demócratas se podrán salir con la suya. Eso por no hablar que esta mayoría la tiene asegurada hasta dentro de poco menos de 2 años. A partir de ahí puede cambiar radicalmente. Es decir, que la legislatura, el mandato va a tener 2 partes. Y podrían ser 2 partes similares, siempre hay 2 partes en los mandatos de los presidentes de Estados Unidos, porque siempre están en esas elecciones de medio mandato, justo a la mitad. O una segunda parte, la que haya perdido esa ventaja que tienen las cámaras, que se lo terminan frenando todo. Eso no tenemos ni idea. Aquí sí que sería ejercer de adivinos, saber cómo van a quedar las elecciones de medio mandato del año próximo. Pero bueno, lo que tiene hoy es una ligera. No la tiene él, la tiene el Partido Republicano. No olvidemos que los representantes, al igual que los senadores, pero especialmente los representantes, se deben más a sus votantes que al presidente que ocupe la Casa Blanca. Es un sistema no ya presidencialista, sino que además el sistema electoral que rige en la Cámara de Representantes es uninominal mayoritario. No, en un distrito electoral solo puede salir uno y ese uno representa a todo el distrito.
Lo mismo exactamente que sucede en el Reino Unido con sus constituencies, con sus circunscripciones. Así que no siempre puede dar por hecho que estos representantes le sigan en lo que vaya a hacer. Los tiene que ir comprando uno a uno. Es decir, que Trump podría encontrarse rápidamente en problemas si excede el mandato que le dieron los votantes y que los representantes del Partido Republicano entienden como el mandato adecuado. Eso sí, se ha puesto rápido manos a la obra. No quiere defraudar a nadie, sabe que no tiene todo el tiempo del mundo y además quiere dar espectáculo. Todas estas cosas se le dan muy bien. Nada más jurar el cargo, firma una serie de órdenes ejecutivas, todas de gran alcance. Veamos por encima algunas, me las he apuntado aquí porque fueron un montón de ellas. Una de ellas me las he colocado en orden, no necesariamente las firmó en este orden, pero las principales. Una de ellas es poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. El famoso ius soli, la ley del suelo, que allá donde nazcas, sin importar de qué nacionalidad sean tus padres o el tiempo que lleven en el país, ya solo por nacer en suelo de un país, pues accedes a la nacionalidad. Esto lo ha hecho en su primer día en el cargo. Promulgó varias órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, incluyendo esta, que pondría fin al reconocimiento de la ciudadanía estadounidense de manera automática por derecho de nacimiento. Eso sí, el martes, esto lo hizo el lunes, los fiscales generales de varios estados presentaron una demanda en la que aseguran que esta orden viola la 14ª enmienda. Ya veremos en qué queda eso. Otra más polémica, por cierto, es la de los indultos de los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Concedió indultos completos a casi todos los acusados implicados en el ataque al Capitolio y conmutó la sentencia de 6 de ellos. Esto ha sido muy polémico porque en muchos casos estos asaltantes agredieron de forma deliberada a la policía. Luego, otra de las decisiones, muy celebrada, por cierto, tanto en Estados Unidos como a este lado del Atlántico, ha sido la interrupción, la suspensión, mejor dicho, de estos programas DEI, los de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal. No son los únicos programas DEI que hay. Hoy tiene programa DEI todo el mundo. Municipios, regiones, empresas. Si bajamos al café de al lado de casa, seguramente tenga algún tipo de programa DEI en marcha. No lo sé, pero esto se ha extendido como una mancha de aceite por todas partes. Lo que ha suspendido han sido los del gobierno federal. Firmó una orden que va dirigida solo a eso, junto a otra relativa a la identidad de género. Pero lo dejó claro, reconoce el sexo biológico de las personas en lugar de la identidad de género percibida o expresada. Dijo que en adelante esto será la política oficial del gobierno de los Estados Unidos. De nuevo, el gobierno federal, que solo existen dos géneros, el masculino y el femenino. El otro tema de los temas, mejor dicho, de estas órdenes ejecutivas nada más llegar, fue el de el comercio y los aranceles. Trump dijo, hace no mucho, noviembre, que uno de sus objetivos era imponer aranceles del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México. Hizo el comentario, a pesar de que ha ordenado a las agencias federales que analicen las prácticas comerciales con China y con otros países con los que considera que la relación comercial no es justa. Eso sí, dijo que todavía no está listo para poner una suerte de arancel universal a bienes provenientes de todo el mundo, es decir, a medio cerrar el mercado estadounidense. Luego habló también firmó una orden sobre lo de TikTok, una orden ejecutiva, que concede más tiempo a TikTok, a esta empresa, para elaborar un acuerdo que evite la prohibición de TikTok en Estados Unidos. De esto a ver si hago una contracrónica monográfica. Bueno, casi de cada orden ejecutiva me sale una contracrónica monográfica. El documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca dice de manera explícita que Trump va a pedir al fiscal general no aplicar esta prohibición por un periodo de 75 días exactamente, para que su gobierno pueda determinar el curso apropiado a seguir. Otro de las órdenes es la retirada del Acuerdo Climático de París. Firmó la orden de retiro de este acuerdo y además revocó varias órdenes ejecutivas relacionadas con los esfuerzos que había estado haciendo la administración de Biden para combatir el cambio climático. Otra de las órdenes ejecutivas tiene que ver con la energía. Concretamente declaró la emergencia energética nacional. Con esto, pues al parecer el gobierno podrá
reducir sustancialmente los permisos para proyectos energéticos, acelerar la construcción de centrales eléctricas y flexibilizar las restricciones a las exportaciones de hidrocarburos. Otro más fue la retirada de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En esto, de nuevo, ha cumplido con su promesa. Esta promesa viene de la época de la pandemia, de sacar a Estados Unidos de la OMS. En su primer mandato, recordemos, ya tomó medidas para sacar a Estados Unidos de la OMS. Esto fue en julio de 2020. Después de decir que esta agencia pues era algo así como una marioneta de China, si mal no recuerdo. Joe Biden revirtió esta decisión pues nada más llegar a la Casa Blanca. Creo que fue en su primer día en el cargo, en enero de 2021. Otra de las órdenes ejecutivas es este verbo que han acuñado en inglés. Weapon, ya sabéis que es arma. Bueno, pues weaponize es utilizar algo como arma. Pues usar el gobierno federal como arma. Ordenó al fiscal general que revise el trabajo de todas las agencias para determinar si alguna de sus acciones en los últimos años constituyó un uso del gobierno federal como arma. Le ordenó también, en esta orden ejecutiva, al director de Inteligencia Nacional que examine de forma similar las actividades de toda la comunidad de inteligencia. Otra de las órdenes ejecutivas iba dirigida a su nuevo amigo Elon Musk para crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el DOGE. Promulgó en la orden un mandato para que se congele la contratación de personal en la Administración Federal y exigir a los trabajadores del Poder Ejecutivo que vuelvan al trabajo presencial, que se acabó el teletrabajo. Y ya por último hay más, es que esto podría dedicarle varios programas, pero hay una que un tanto graciosa, yo diría que hasta ridícula, que es el cambio de lugares geográficos, cambio de topónimos, de geografía física además, ni siquiera geografía política. Quiere cambiar el nombre, ha cambiado el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América y el del Pico de Denali, que está en Alaska, por el de Monte McKinley, que es como se llamó pues hasta el año 2014 o 2015, que lo cambió Obama porque el nombre Denali es un nombre que le daban los indígenas locales. En fin, de esto también podremos comentarlo en el futuro. Como vemos, son muchas medidas y muy rápido. Algunas con recorrido complicado, como lo de la ciudadanía por derecho de nacimiento que os decía antes, pero de cualquier manera aterricemos sobre lo que prometió en campaña y le dio la victoria, que es la inmigración y los aranceles. El tema de la inmigración y la seguridad fronteriza. Trump tiene el mandato y considera que lo tiene, además lo prometió, y ha dicho que va a ser el presidente que acabe con esto, de detener la avalancha de inmigrantes ilegales. Y esa evidentemente será una prioridad inmediata. Tendrá apoyo, sin duda, para deportar a criminales, para bandas como el Tren de Aragua. Para todo esto tendrá un apoyo popular no solo de los republicanos, sino también de la mayor parte de los demócratas. Pero también ha prometido deportaciones masivas. Esto ya es distinto. Si esas deportaciones masivas significan redadas a medianoche en un restaurante de Dallas para llevarse a la cocina entera, o en una residencia de ancianos, o en la obra de un edificio, o separar a las madres de sus hijos, la situación podría cambiar rápidamente. Y donde tenía apoyo encontrará rechazo. Los estadounidenses se oponen a la delincuencia, como cualquier persona de bien, no a la inmigración en sí. Cuando un inmigrante trabaja y cumple las leyes, no tienen nada contra él. Estamos hablando del estadounidense promedio. Identifican delincuencia, muchos de ellos, con inseguridad en la frontera. Así que la única opción que tendrá será mejorar los controles fronterizos con México y valerse de su propio capital político en el tema para llegar a un acuerdo lo más amplio posible en el Congreso sobre la inmigración legal e ilegal. Otro tema será el de los impuestos. Ha prometido reducirlos y tendrá que entregar lo prometido, claro está. Lo mismo sucede con la inflación, que fue una de las razones que llevaron a muchos estadounidenses a votar por él el 5 de noviembre. Me atrevería incluso a decir, como ya dije en su momento, que fue la inflación, más que cualquier otra cosa, lo que determinó la victoria de Trump. Y condenó a los demócratas, que no podían zafarse de esto, porque culpando a otros, ya que el brote inflacionario apareció con ellos y se tardó demasiado en contener. Es decir, que Trump fracasará como presidente si no consigue que los salarios reales aumenten de forma apreciable. Que ese trabajador de clase media que quería adquirir un vehículo nuevo pueda hacerlo, o que la clase baja no tenga que vérselas y deseárselas en el supermercado todos los días para llegar a fin de mes. Tiene que seguir reduciendo la inflación y promover el crecimiento, con políticas fiscales y regulatorias
dirigidas a la oferta y no tanto a la demanda, que es lo que hizo Biden y así ha terminado de mal la cosa. Y esto nos lleva de cabeza a los aranceles, a los que ha calificado como la palabra más hermosa del mundo, de la lengua inglesa, por lo menos. Excepto quizá el amor y fe, es decir, love and faith, que después de eso ya viene tariff. Será hermosa para él, obviamente. En inglés arancel se dice tariff, que proviene del árabe tarifa, que significa lista de precios. No sé cómo llegó esto a la lengua inglesa, supongo que desde el francés, pero no es muy ajustada la traducción. Le hace más honor al término empleado por los hispanohablantes, que es arancel, que también viene del árabe, al inchal, que significa alojamiento, y que era un impuesto que se pagaba para no tener que alojar tropas en los domicilios. En español, la palabra tarifa, que también existe, está más apegada a su significado original en árabe, es decir, precio. El hecho es que una tarif es un arancel y por lo tanto es un impuesto. Y un impuesto es contrario al crecimiento. La realidad es que Trump ha impuesto aranceles en su primera semana en el cargo y eso no puede traer nada bueno. El impacto de sus aranceles y de las represalias de otros países, ya se sabe, esto puede traer represalias, es un factor impredecible para el crecimiento. El Congreso ha cedido tanta autoridad al presidente en materia de comercio que al final los mercados financieros podrían ser el único control real de sus políticas arancelarias. De hecho, esta vez todos sus asesores políticos han respaldado la aplicación de algún tipo de aranceles. Si no es con estos, es con aquellos. Trump también considera los aranceles como una herramienta política multiusos, lo que plantea la cuestión de hasta qué punto quiere perturbar la actual red de alianzas de Estados Unidos. Puede que no abandone la OTAN, es poco probable, al menos no de inmediato. Si lo pretende abandonar no sería de un día para otro, pero querrá, y esto es indiscutible, que Europa se ocupe de la mayor parte de su defensa. Lo mismo ocurrirá con sus aliados en Asia, es decir, Corea del Sur o Japón. Lo que no sabemos es si Trump cree en un mundo en el que existan esferas de influencia dominantes. Es decir, Estados Unidos en el hemisferio occidental, las Américas, China en Asia-Pacífico y Rusia en Europa. Bueno, esta es la lógica del ala aislacionista del Partido Republicano y una receta perfecta para un reordenamiento un tanto caótico de los asuntos mundiales. El mayor riesgo es el deseo de Trump de cortejar a sus adversarios en busca de acuerdos diplomáticos por el mero hecho de llegar a acuerdos y exhibirse ante el mundo como alguien que resuelve problemas. Y no es así. Hay problemas que dependen de más de un hombre. Esta es la realidad. No resolverá la guerra en Ucrania en un día, como prometió, pero un acuerdo desagradable que favorezca a Rusia podría ser su versión de la huida de Biden de Afganistán en 2021. Trump, por ejemplo, seguramente vuelve sobre sus pasos del año 2018, intentará de nuevo convencer a Kim Jong-un para que firme un acuerdo nuclear, a pesar de que fracasó la última vez. Con respecto a Irán, pues seguramente sea duro al principio, pero no le creo que le importe demasiado un acuerdo nuclear con ellos si los ayatolás están dispuestos a él. Lo más importante será lo que haga con Xi Jinping. El exasesor de Seguridad Nacional de Trump, no sé si lo recordáis, del bigote, John Bolton, dijo en sus memorias que Trump aseguró en su primer mandato, que se lo dijo personalmente, que una defensa estadounidense de Taiwán era improbable. Y Xi Jinping sabe leer entre líneas. China podría reaccionar a los aranceles de Trump con un bloqueo de Taiwán, o tal vez tomando islas cercanas que ahora controla Taiwán. ¿Cómo respondería Trump para evitar el riesgo de una guerra? ¿Cedería Taiwán a China? Esta es una buena pregunta. La victoria de Trump fue importante porque puso fin a los excesos de la izquierda. Y yo creo que en esto cualquier persona sensata está de acuerdo. De la izquierda identitaria, quiero decir, que han sido unos cuantos en los últimos años. Y creó una oportunidad poco común para que los republicanos se reconstruyan una nueva mayoría. Pero los estadounidenses no quieren que haya una ruptura drástica con el pasado. Le han votado por motivos económicos y porque estaban muy hartos de la batalla de tipo cultural que se libra en Estados Unidos desde hace años. Eso es lo cierto. Pero esto no significa que deseen enemistarse con medio mundo, y mucho menos con sus aliados en Europa o en Hispanoamérica. Tampoco significa que quieran una agenda comercial punitiva con sus proveedores más fiables como Canadá o como México, de donde provienen muchos de los productos que consumen a diario.
Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que es de Córdoba y que nos habla de Donald Trump y de sus primeras medidas. Hola, buenas, Fernando. Me gustaría hablar un poquito acerca de todo lo que está liando Trump estos últimos días, de forma breve. Y si bien pienso que todas sus reclamaciones, bueno, hay que estudiarlas, ¿no? Por parte de periodistas y demás. Pienso que Trump, siendo quien es decir, básicamente un tipo de negocio, personalmente lo último que se me ocurre con un negocio es, y más de este tipo de envergadura, a mí lo último que se me ocurriría es poner las cartas encima de la mesa. Es decir, quiero esto, esto y esto. Es como, no sé, gracias por avisarnos de que quieres X o Y cosa. Y yo personalmente pienso que puede ser una mezcla entre farol y, y un reclamo político. Porque, sinceramente, es como si llegase, yo qué sé, Vox al poder en España. Bueno, que en España podría ser, ¿no? Lo que voy a decir. Bueno, si llegara un partido cualquiera político al poder y se pusiera Gibraltar español, ¿sabes? Eh, que pudiera ser, ¿no? Según el caso, pero en este caso específico, sabiendo quién es Trump, qué ha sido en su vida y demás, me parece muy raro esa forma de actuar tan sumamente errónea, para mi gusto, en los negocios. O sea, y que no creo que la política sea muy distinta, la verdad. Porque con el canal de Panamá, por ejemplo, la sartén, quien la tiene en la mano ahora mismo, por más que puedan ponerse rollos militares de Estados Unidos, no deja de ser Panamá. O sea, si se pusieran las cosas serias, Panamá tendría en su poder hacer ciertas cosas para su perjuicio y para el de Estados Unidos. Lo mismo con Groenlandia, creo yo, hasta cierto punto. No sé, yo creo que es más un farol para, bueno, una pequeña cortina de humo para tratar los temas importantes sin demasiada atención mediática. Y vamos, pienso yo. Y nada, enhorabuena por el programa. La manera en la que gobierna Trump es consistente con su manera de hacer negocios. David, Trump es famoso por su arte de la negociación, un libro que escribió hace ya muchos años, casi 40 años, en el año finales del 88, puede ser, 87, por ahí. Lo escribió no él, sino un periodista llamado Tony Schwartz y que ha vendido algo así como 1 millón de ejemplares desde entonces. El libro, aparte de una autobiografía, en aquel entonces una autobiografía muy limitada en el tiempo, porque tenía solo 40 años recién cumplidos, es un breviario de consejos para tener éxito en los negocios. El primero de ellos es apunta alto, es decir, piensa a lo grande. Otro de ellos es que corra la voz. Es decir, que sepa lo que quieres hacer y que para eso necesitas llamar la atención de la prensa. Bueno, eso mismo es lo que hizo como presidente entre el 2017 y 2021. Y lo que está haciendo ahora. Traza un programa de máximos y lo exagera lo suficiente como para que eso reclame la atención de los periodistas, que corren a informar de esto o de aquello que ha dicho que hará. Y se muestran muchos de ellos escandalizados. Luego, puede quedarse a la mitad o no conseguir llegar porque la realidad, en el caso del presidente de Estados Unidos, el sistema de contrapesos, pues se lo impide. Pero lo importante es el anuncio y la intención. Es decir, que a mí, después de haber seguido a este hombre su primer mandato de cerca y de conocer al personaje mucho más que hace 8 años, pues me parece coherente el modo en el que está haciendo las cosas. De hecho, si hiciese lo contrario, me extrañaría. Trump ha sido un hombre de negocios, pues está claro, pero también una estrella de la televisión. Esa parte es la que se suele ignorar fuera de Estados Unidos porque en América o en el resto de América, vamos, o en Europa no se veía el aprendiz, que encadenó varias temporadas con muchísimo éxito en la NBC. Esa parte de estrella del espectáculo es lo que le hace especial, porque hasta su llegada no hubo nada igual en la política estadounidense. A ver, hubo políticos, hubo presidentes, gobernadores que venían del cine, por ejemplo. Bueno, tenemos el caso de Ronald Reagan o de Arnold Schwarzenegger, y que se valieron de sus habilidades ante la cámara para la campaña electoral y caer bien a la gente. Pero no gobernaron como gente de show business, del mundo del espectáculo, sino como políticos. Trump tiene
un estilo muy espectacular, siempre polémico, siempre buscando y consiguiendo el titular. Además, ni Reagan ni Schwarzenegger habían sido empresarios, cosa que Trump sí que lo fue durante buena parte de su vida. Esa mezcla de empresario glamuroso, celebridad y estrella de la televisión es definitoria en él, para poder entender al personaje. Bien, seguimos con Gonzalo, que a raíz de lo que comentábamos la semana pasada sobre el cura de Torrecaballeros en Segovia, que se negó a dar la comunión a un homosexual de la localidad, nos hace una lectura teológica. Querido Fernando y queridos contraescuchas, hace unos días un compañero trajo ante nuestros oídos el caso de un cura de un pueblo de la provincia de Segovia, al cual tratan de homófobo por no querer dar la comunión a un homosexual que vive con su pareja de manera pública. Aunque tus comentarios, en mi humilde opinión, fueron muy completos y acertados, quisiera complementarlos profundizando algo más en la teología católica. Los humanos nos relacionamos unos con otros por razones tanto egoístas como altruistas. En la medida en que somos capaces de superar ese egoísmo innato y cuidar de los otros, el amor, entendido como donación de uno mismo y control sobre nuestros impulsos y deseos, da sentido a nuestras vidas y nos muestra un camino de salvación. Algo de nosotros, al amar al prójimo, puede superar nuestros propios límites y superar la tendencia al desorden y la destrucción que caracterizan al universo en el que vivimos. El Dios cristiano en general y el católico en particular consiste en una existencia absoluta sin esas condiciones y esas determinaciones que caracterizan la naturaleza humana. Es, por lo tanto, amor hecho persona de manera incondicional. El pecado es el acto voluntario de negación de ese amor infinito para abrazar el deseo egoísta. Por lo tanto, nadie peca por lo que es, sino por lo que hace. Indudablemente, las relaciones eróticas pueden ser pecaminosas en tanto en cuanto uno puede instrumentalizar al otro para obtener un placer que no nos abre a los demás, sino que nos encierra en nosotros mismos. Ahora bien, el cristianismo entiende que el acto sexual no tiene por qué ser necesariamente el resultado de un cálculo egoísta, sino también una forma de cuidar del otro. ¿Cómo podemos tener un punto de referencia objetivo para dilucidar si el eros es una proyección de nuestro deseo individual sobre el otro a costa de él o de ella, o una apertura del yo al tú y, en consecuencia, al amor entendido como donación? Para el catolicismo, la relación sexual es amorosa cuando está abierta a la convocatoria de una nueva vida a este mundo. Es un criterio muy restrictivo para las conductas heterosexuales, pero imposible para las conductas homosexuales. Insisto, la condición homosexual no es pecaminosa en sí. El acto homosexual sí. Digamos que si para un individuo de orientación heterosexual ya es difícil superar el deseo erótico egoísta, para alguien homosexual las cosas son todavía más difíciles. Por lo tanto, si todos necesitamos la comprensión y la compasión de nuestros hermanos y la misericordia de Dios, un homosexual todavía lo necesita más. Ahora bien, si nadie puede arrojar la primera piedra, tampoco nadie que quiera seguir el camino católico hacia el encuentro con Dios y la salvación puede regodearse en el pecado. Además, si una persona insiste en una conducta reconocida como objetivamente pecaminosa de manera pública, un sacerdote católico debe negarle la Eucaristía, pues nadie que rehúye consciente y abiertamente a Dios puede comulgar. Pues sí, efectivamente, Gonzalo, el cristianismo no es una obligación, es una elección. Y una vez has elegido, pues estás moralmente obligado a creer una serie de cosas y a conducirte en la vida de un modo concreto. Todo lo que no pase por ahí es pecado. Si eres católico, por ejemplo, pues has de creer a puño cerrado en los dogmas, que son verdades absolutas e inamovibles, ya que una vez promulgados los dogmas no pueden ser derogados ni por el Papa ni por un concilio.
Quien los niegue queda fuera de la Iglesia Católica automáticamente. La homosexualidad no figura entre los dogmas, que son 40 y tantos, pero sí aparece en el Catecismo, que resume todos los elementos fundamentales de la fe católica. El Catecismo actual diferencia entre homosexualidad y acto homosexual. Lo primero no es pecado, y por lo tanto no es incompatible con la fe, y lo segundo sí que es pecado, de los gordos, mortal, vamos. Y por lo tanto deja a quienes lo practiquen, no fuera de la Iglesia, pero sí en un conflicto que solo se puede resolver con la confesión, el arrepentimiento, ya sabes, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, y entonces pues el sacerdote administra el perdón. En resumen, que en el seno de la Iglesia Católica se puede ser homosexual, pero no practicar actos sexuales de carácter homosexual. Nada más, como en el seno de la Iglesia Católica se puede tener sexo con una mujer, pero solo si es tu esposa. Nada más, todo lo demás es un pecado, simplemente, y a quien no le guste, pues o pide perdón, se confiesa y hace propósito de enmienda, el perdón se lo van a conceder sin ninguna duda, pero tiene que ser arrepentimiento de verdad o sale de la Iglesia Católica. No hay más, a nadie le obligan a estar ahí dentro. Pues con la homosexualidad pasa lo mismo. No sé, una pareja de hombres o mujeres homosexuales pueden vivir juntos, pueden tener una relación amorosa, pero si mantienen el celibato, y pueden estar dentro de la Iglesia Católica, pero si mantienen el celibato. Bien, estas son las normas. Si no te convencen, a ver, en el catolicismo no tienes cabida, puedes seguir siendo cristiano, pero de otras confesiones, que sí lo admiten. Algunas denominaciones protestantes sí lo admiten. De hecho, hay una de ellas, los episcopalianos, tienen hasta obispos homosexuales. Otras protestantes son incluso más duras que los católicos con el tema de la homosexualidad. Así que, si tienes fe, pues igual lo suyo es que el catolicismo no es tu religión. Igual es que es otra, porque en esta no puedes ser homosexual, pero no puedes practicar actos homosexuales. Y no hay que darle muchas más vueltas. Si tuviese ocasión de hablar con este hombre de Torrecaballeros, pues se lo diría, pero ¿por qué quieres ser católico? No, porque me gusta todo menos esto. Bueno, pues tienes que hacer un esfuerzo para que te guste o al menos aceptes también esto. Si no, a nadie le obligan. Es decir, como decía el otro día, es un club de optativo, nadie te obliga a estar ahí. Bien, vamos ahora con Juan Antonio, que es de Jaén, y que nos da su opinión sobre las nuevas contras en vídeo. En referencia al podcast que has puesto de la contra en vídeo, de si en vídeo sí, en vídeo no, pues yo qué quieres que te diga, que tampoco tienes ninguna necesidad, que el trabajo que realizas es impecable ya como tú lo realizas, de forma oral, que a ti lo que te hace ilusión es la radio y que la imagen tampoco aporta ninguna mejoría a la información que nos transmite. Pero bueno, que en el término medio está la virtud, ¿no? Pues lo podrías dejar para ocasiones especiales o para algunas cosas. Pero en general, si lo único que te va a traer es más calentamientos de cabeza y trastornos, y tú disfrutas con tu trabajo y a ti lo que te gusta es transmitir información oral y ya lo haces genial y te va muy bien, creo, pues ¿para qué te va a complicar la vida? Como decía mi abuelo, ¿no? En referencia a un negocio familiar que tenemos. ¿Para qué va a poner ofertas para trabajar más y ganar lo mismo? Pues no te das cuenta, pues quédate como estás. Es mi punto de vista. Yo creo que si sigues así, vas perfecto y vas a gozar y a disfrutar con lo que haces. Pues ya está, para eso era. Muchísimas gracias por tu trabajo. Bueno, este es y seguirá siendo, hice un vídeo sobre esto y ya lo comenté, seguirá siendo un programa de radio, pero bueno, hay que ir adaptándose a los usos de la audiencia. En el estudio tengo una cámara, que es, y la voy a mirar ahora, esta de aquí, y bueno, y está bien iluminado, como podéis ver, es una cosa que ya hice y adapté hace unos años para las contras en directo, así que esto no es más que encender la cámara y grabar. Eso sí, al tratarse de vídeo, da mucho más trabajo que el que solo audio. Trabajo de postproducción, quiero decir, no de producción, que lo único que me obliga es a encender la luz, que siempre, bueno, es un poco incómodo tenerla delante, pues son luces blancas, pero eso es lo de menos. La clave está en la postproducción. Esto es algo que estoy trabajando ahora para estandarizar y agilizar los procesos. Es decir, que si antes el primer día me llevó 4 horas, pues si solo me añade 1 hora y media sobre el trabajo anterior, pues lo daré por bueno. De cualquier modo, ya lo comentaba en este vídeo que hice desde Cambridge, esto no es más que
que una prueba que haré durante estos meses. Es un piloto, llamémoslo así. Es que va a ser un piloto que va a durar unos meses. En el caso de que estas versiones en vídeo tengan éxito, pues se incremente la audiencia, así se mide el éxito en este negocio, pues lo mantendré. De no ser así, que es una posibilidad también, pues apagaré la cámara y Santas Pascuas. El resto del programa no va a cambiar. Es más, estoy convencido que muchos de los que lo escucháis a través de iVoox ni os habéis enterado que esto se podía ver en vídeo en YouTube. Bueno, pues ya lo sabéis. Entiendo que muchos de vosotros lo escucháis en iVoox precisamente porque lo que os interesa es el audio, no el vídeo. En fin, pero que por probar tampoco se perdía nada, así que como me lo comentó Sergio, me lo había comentado muchas veces, esa es la verdad, pues le anduve dando unas vueltas estas navidades y me puse en modo de prueba. Las cosas hasta que no las haces no sabes cómo van a ir a funcionar. Por de pronto será algo híbrido, como comentaba en ese vídeo, ya que depende de que esté en el estudio. Puedo grabar aquí porque tengo esta cámara, pues tengo aquí las luces, bueno, es una cosa que me cuesta poco, pero en otros lugares donde hago contra crónicas o contra historias, pues desde habitaciones de hoteles hasta sitios en los que directamente pues no hay posibilidad de poner una cámara de ninguna manera, o directamente que hay invitados. Puede ser que el invitado no quiera que le graben, que es una posibilidad. Puede ser que lo haga en mi estudio invitados de aquí de casa, que no tiene luz y tampoco tiene una cámara ni nada por el estilo. Bien, en ese caso serán solo de audio. Entre tanto, pues bueno, se quedará como este formato híbrido hasta que yo calculo, no lo sé, 3, 4, 5 meses, quizás 6, pues haga balance. Eso me tendré que sentar y ver si realmente ha merecido la pena. Las contras en vídeo empezaron, si mal no recuerdo, creo que fue el día de Navidad, el día 25 de diciembre del año pasado. Vamos, que no tienen todavía ni siquiera un mes. Bien, vamos a ir terminando esta contra de hoy. Vamos con Pizarro, que nos habla de Zuckerberg, del director general de Meta, que la semana pasada dio un volantazo considerable. No existe el derecho a que no nos mientan, a que no nos lleven la contraria, a que no nos odie nadie. Marco, por su parte, no expone su negocio a una moralidad concreta. Al contrario, navega en el relativismo sin pestañear. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 23 de enero, mañana 24, y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.